Hola chicos, bienvenidos a este es su episodio número 2 de su podcast preferido de arquitectura. Hoy nos encontramos con Joan. Saludos, Joan. Hola, mucho gusto, nuevamente aquí con un nuevo episodio, ¿verdad? Es un placer nuevamente estar con ustedes y en su espacio de arquitectura. También con Montserrat Flores. Hola, mucho gusto, es un placer otra vez estar aquí nuevamente. Y con su servidora Montserrat Quiroga. Bueno, hoy tenemos la intención de abarcar esta parte de la historia de México y de la arquitectura, porque realmente es muy importante y tiene que ser reconocida, porque a lo largo de, la redundancia de nuestra historia, de las décadas, de las cuestiones de las guerras y demás que hemos pasado, la arquitectura es un reflejo de la sociedad, así como lo es el arte y así como lo es la música. Es exactamente un proceso muy similar. De hecho, también tenemos la intención de que empecemos hablando sobre la arquitectura prehispánica. Joan, ¿qué nos puedes decir un poco de la arquitectura prehispánica? Y bien, la arquitectura prehispánica en México, pues, es una de las expresiones más fascinantes de las culturas indígenas que, pues, algún día habitaron en el territorio antes, ¿verdad?, de la llegada de los europeos, la cual refleja una diversidad cultural, las creencias religiosas, la organización social y estos avances tecnológicos de las civilizaciones prehispánicas. Y bueno, algunas características principales son la religión como eje central, ¿verdad? La arquitectura estaba estrechamente vinculada con la espiritualidad y los rituales religiosos, los templos, pirámides, plataformas ceremoniales, y como estos eran principalmente los centros de las ciudades. También otra cuestión de las características es la conexión con la naturaleza, las construcciones que se integraban en el entorno natural, que estaban orientadas astronómicamente, reflejando un profundo conocimiento del cosmos. Bueno, no sé si ustedes han ido a ciudades como lo es Teotihuacán, como lo es Chichén Itzá, que la pirámide de Chichén Itzá está entre Patrimonio de la Humanidad, o sea, es una de las 7 maravillas del mundo, me parece, del mundo moderno, ¿no? Sí, la cual destaca la pirámide del Sol, mucho. La pirámide de la Luna, la ciudad de Palenque, claro, también es muy bonita. Entonces, en estas ciudades siempre está la parte de los templos, dibujos en las piedras sobre los dioses que hablan sobre los guerreros, esta parte de la historia también está del Popol Vuh en los mayas. Y es como muy presente para ellos, porque la religión y las ceremonias que ellos tenían formaban parte muy importante de su día a día. Por eso está muy representado en sus ciudades. Claro. Su estructura también, o sea, la parte del gobierno siempre estaba cerca de la parte de su religión y de sus santuarios, porque eran realmente fundamentales para ellos. Claro, las creencias que tenían en ese tiempo pues han influido tanto la arquitectura y la evolución que hemos llevado hasta ahorita, ¿verdad? Y bueno, otra de las importancias también en esta arquitectura prehispánica, que pues no solamente fue fundamental para todo lo que hemos visto, tenido hasta ahora, sino que también fue un medio de expresión cultural, la cual continúa siendo un motivo de estudio y admiración. O sea, su legado sigue vivo en sitios arqueológicos, influyendo incluso la arquitectura moderna hoy en día en México. Sí, hasta el tema del calendario maya. Ves que el calendario maya se terminó en el 2012 hasta donde se tenía, porque realmente fueron muy ciertos en todo lo que ellos predijeron. Que la gente ya creía que en el 2012 se iba a acabar el mundo porque se había acabado el calendario maya. O sea, realmente tenían un conocimiento de astrología enorme, conocían demasiado y eran muy matemáticos ellos. Entonces también eso estaba muy representado en su arquitectura, tenían planetarios y todo. O sea, no hay ciudad prehispánica que no tuviera su propio planetario. Bueno, también vamos a hablar un poco también de esta parte de la historia, porque cuando se acabó la época prehispánica fue precisamente tras la llegada de los españoles. Entonces esto también influye en la arquitectura, porque hay un cambio enorme, tanto histórico como cultural como social, con la llegada de los españoles y esta conquista después de que matan a Moctezuma y se toma la ciudad azteca, perdón. Y entonces
¿puedes comentarnos un poco más sobre cómo era esta arquitectura colonial? Claro, una de las cosas que tenía principalmente eran los materiales principales como la piedra, ladrillos, adobe, madera y tejas de barro. El otro sería un estilo barroco como fachadas ornamentadas, relieves, columnas salomónicas, detalles dorados. La influencia gótica y renacentista, ventanas ojivales, simetría, arcos de medio punto, patios centrales, balcones de hierro forjados, azules decorativos. El igual también tenían plazas principales rodeadas de edificios gubernamentales, mercados e iglesias. De hecho, ¿ustedes alguna vez han ido a la ciudad de Mérida? ¿Han ido a Valladolid? Que son, de hecho, estas dos ciudades, a nivel historia, son las dos primeras ciudades que se establecen en México en la época colonial, donde los españoles primero se establecen. De hecho, sus nombres, Mérida y Valladolid, son nombres de ciudades de allá de España. Entonces, esta parte de la arquitectura es muy característica de ellos, porque el centro histórico de Mérida es básicamente y completamente, me voy de lleno y meto las manos al fuego por decir que es arquitectura colonial. O sea, sus grandes ventanas, sus grandes puertas, sus ventanas de madera, todo esto son esa parte de las fachadas y todo que hablábamos sobre. Sí, al igual siguen las iglesias así como con esa imagen de que eran muy prehispánicas las iglesias cuando vas a verlas. Sí, o sea, los materiales realmente es muy parecido a la parte prehispánica, pero como que te llevan de lleno a esta parte del cristianismo, de cómo explican esto con Dios, y todavía parece entonces que la más antigua creo que es la de Valladolid, sí. Porque a la de Valladolid que fui, en el centro sí estaba la Virgen de Guadalupe, pero no era como tan relevante porque tenían un mural enorme explicando todo. O sea, estaban desde los Reyes Magos, el nacimiento de Cristo, o sea, estaba todo enorme. También, o sea, es como esta parte que realmente sí tienen muchas cosas que decir de sus iglesias. Sí, la cultura. Sus fachadas son como muy pulidas, entonces son como muy largas los muros de como 3 metros casi de altura. Y las puertas largas, las ventanas largas igual, porque sus características eran muy largas las puertas y las ventanas. Y todas estas no tenían, no hay herrería como tal para ese entonces, solamente era la madera. Sí, claro. Pero esto también es como esa parte de reconocer, esa parte colonial, que es muy característica de México. Pero también hay otras cosas que han influido en la arquitectura mexicana, porque vaya, la época colonial sí fue muy importante para México. De hecho, fue una de las cosas que llegó a que tuviéramos esta clase de cambios. Pero también hay otras, como esta época, no sé si recuerdan del Porfiriato, cuando don Porfirio Díaz, en el neoliberalismo, nos habla sobre cómo él quería que México fuera lo más parecido a Francia, porque él le encantaba Francia y quería traer eso a México, quería hacer que México fuera la Francia 2.0. Entonces la trajo aquí. Sí, nos la trajo y crea esta parte de, bueno, no sé si saben, pero en el centro histórico de Ciudad de México tenemos estos techos como franceses, que bueno, esto yo lo vi de hecho hace muchos años, ese tema, que estos techos franceses que son como muy europeos, allá los tienen porque en invierno cae nieve. Entonces esa nieve, para que no rompa el techo, tiene esta estructura. Pero en México eso es irrelevante, no nos nieva. No va a nevar en Ciudad de México, o sea, no va a llegar al mismo punto, solamente es una cuestión estética. Y bueno, es que también se caracterizó por diferentes estilos, bueno, una mezcla de estilos y tendencias, como tú bien lo dijiste, que reflejaban la influencia de la cultura europea y la riqueza, pues, de la economía de la época, ¿no? Y bueno, durante este periodo la arquitectura se vio influenciada por los estilos europeos, especialmente francés, italiano y bueno, el español. Los arquitectos mexicanos también viajaban a Europa para estudiar y traer de regreso ideas, técnicas, para que luego pues las aplicaran en sus proyectos, ¿no? Uno de estos estilos populares durante el Porfiriato fue el
eclecticismo, la cual se caracterizaba por la combinación de diferentes estilos y elementos arquitectónicos. Y bien, también la cuestión de los edificios eclécticos solían tener más fachadas con detalles como columnas, arcos, balcones y pues el hierro forjado, ¿no? También otro estilo que se popularizó durante el Porfiriato fue el Art Nouveau, la cual caracterizaba por la utilización de líneas sinuosas, curvas y formas orgánicas, la cual los edificios solían tener fachadas más sencillas, más eléctricas y con detalles más intrincados, pero pues ya no era como que la gran cosa para ellos. También se vio influenciada la tecnología y los materiales de construcción de esa época. La introducción del hierro y el acero, como bien lo decías, en ese tiempo no había como que un acero, fachadas de acero, rejas o portones. La mayoría de las cosas pues eran de madera. Y la introducción de estos fueron pues mucho mejor, ¿no? Con materiales de mármol, piedra y la madera que también se utilizaba para complementar construcciones y edificios. Y algunos ejemplos de la arquitectura del Porfiriato en México incluye el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de los Correos, el Teatro de la Ciudad y la Casa de los Azulejos. Y todos, la mayoría ubicados en la Ciudad de México, claro. Sí, de hecho el techo en Bellas Artes es una pintura renacentista. O sea, eso es muy, muy bonito porque es toda una pintura renacentista, todo el techo del Palacio de Bellas Artes. Sí. Está muy bonito. También hablábamos de esta parte de, también los monumentos, que en la época del Porfiriato hubieron muchos monumentos, como el Ángel de la Independencia, característico de esa época, y el Monumento de la Revolución, que de hecho sí tiene una historia algo interesante. ¿Alguna vez han escuchado de la historia del Palacio de la Revolución? No. Digo, el Monumento de la Revolución, perdón. El Monumento de la Revolución sucede que iba a ser el Palacio de Gobierno. Se estaba hecho así, se tenía ese plan, se iba a construir. Luego el arquitecto que en ese momento lo iba a hacer renunció y se le dio el trabajo a otro arquitecto que trajo esta idea y ya lo había empezado a plasmar. De hecho, esta parte de que es el Monumento de la Revolución iba a ser una cúpula que iba a estar en medio de este Palacio de Gobierno. ¿Qué sucede? Que revienta la revolución en ese momento, se hace la guerra, se va al Porfirio Díaz y termina ese gobierno. Entonces, para no perder esa inversión que ya tenían, lo que hicieron fue reducir esa parte que ya se había construido y dejarlo como el monumento a la revolución, porque era una construcción del Porfiriato que se estaba llevando a cabo, que quedó a medias porque pasó la revolución. Entonces también contempla de esta parte, y de hecho es de piedra, o sea, es como piedra marmoleada el monumento. Mira, aquí están de hecho los arquitectos que hicieron el Monumento de la Revolución, que es Carlos Obregón Santacilla, que él fue quien lo empezó, pero como que quedó abandonado, como él renunció a este trabajo, lo terminó Emile Bernard. Y de hecho, cuando él lo termina, sí pasan como 30 años que este monumento queda abandonado, o sea, esta construcción se queda abandonada y pasan aproximadamente 30 años hasta que Emile lo retoma y lo vuelve el Monumento a la Revolución, que es muy característico de la Ciudad de México. Pero esto es solamente el Porfiriato, o sea, después de la Revolución pasa un suceso de que México empieza ya a ser como tratar de evolucionarse a forma de nacionalismo, que realmente México sí es cierto nacionalismo, pero no tan fuerte como en Estados Unidos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se busca más actualmente? ¿Qué han sido estos cambios que han tenido nuestro país? Y uno de ellos, básicamente, esta parte de esta corriente contemporánea que nace. ¿Cómo empieza la parte contemporánea, Joan? Bien, esta parte con el minimalismo principalmente, esos estilos que priorizan las funciones sobre las formas, y este movimiento que se estaba creando, estaban experimentando con nuevas formas, materiales, integrando mucha sustentabilidad, o sea, las funciones de elementos tradicionales mexicanos con diseño contemporáneo, ¿saben? Y el propósito que se quería tener o que se quería dar
era responder a las necesidades sociales y funcionales, un mayor enfoque en habilitariedad, integración con el entorno, la sostenibilidad y bueno, también el diseño con nuevos proyectos, más diversidad y sectores sociales. Bueno, esta nueva evolución también trajo consigo materiales como el concreto armado, acero, el vidrio, madera, tecnologías verdes como paneles solares, los diseños más limpios, enfocados en una eficiencia energética. Las tipologías también que, bueno, fueron actualizándose, pero pues fueron y se quedaron para ello, fueron las viviendas urbanas, los edificios de oficinas, espacios culturales, proyectos y sustentables, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos más representativos es la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, igual la Torre de Reforma. Claro. Y es que, bueno, la arquitectura mexicana también pues es un reflejo, ¿saben?, de su rica historia, la diversidad cultural y bueno, estas impresiones de las construcciones prehispánicas hasta las obras contemporáneas pues se han visto pues en renombres, ¿no?, de la arquitectura. Es que la arquitectura mexicana tiene su origen en las civilizaciones mesoamericanas, cuyos templos, ciudades fueron construidos con una maestría la cual ahora sorprenden hoy en día. Y bueno, y es que también las civilizaciones como las aztecas, mayas y los toltecas desarrollaron una técnica avanzada de construcción que influyó tanto la arquitectura colonial, la moderna y bueno, hasta el día de hoy en México, ¿no? Y bueno, la nueva arquitectura mexicana nació en el siglo XX con una clara identidad gracias a lo colorido que fue los elementos que usaron y fueron heredados de las culturas ancestrales. Esta arquitectura también ha tenido una gran evolución a lo largo de la historia, desde el México prehispánico, pasando por la arquitectura colonial, hasta la arquitectura mexicana moderna, y bueno, hasta su actualidad, ¿verdad? Su gran combinación de diferentes estilos, influencia, la social, y bueno, ha estado muy influyente y con diferentes estilos de cambios. Una de sus principales diferencias fueron como la filosofía de diseño. Porfiriato, la belleza mental y fundamental como símbolo de poder y monidad, al cual tuvo contemporánea funcionalidad, innovación tecnológica y sustentabilidad. Al igual tuvo la influencia cultural, Porfiriato, imitación de estilos europeos, como contemporánea rescatante de la identidad mexicana, interpretando elementos tradicionales. Su accesibilidad de Porfiriato exclusiva para la élite, como más exclusiva enfocada en resolver problemas urbanos y sociales. Las técnicas materiales del Porfiriato, uso de materiales naturales y técnicas artesanales, combinadas con estructuras prefabricadas y sus materiales industriales, ecológicos y avances tecnológicos como diseños paramétricos. Bueno, también es que hay que entender de que esta arquitectura contemporánea ha tenido sus alcances y ha creado cosas impresionantes, como también el Museo Soumaya, que fue del arquitecto Fernando Romero, y el Museo Soumaya es interesante, no solamente visualmente, sino que también es una construcción bastante impresionante. O sea, estamos hablando de que su fachada es curva y tiene al menos un alcance de un aproximado de 16.000 hexágonos de aluminio, que está inspirada en la obra de Agustín Rodin, que está preciosa, es toda una escultura de ese edificio. También la biblioteca de Vasconcelos, que hablábamos hace rato de Alberto Calax, que básicamente está hecha de acero, vidrio y concreto, y sus estanterías son flotantes y es enorme por dentro y visualmente es bonita, o sea, es como varias construcciones, como todo un laberinto en sí esta torre. También hablábamos de la Torre Latino. En este momento estábamos hablando de la Torre Latino, que es una de los primeros, fue más bien el primer rascacielos que tuvimos en México, y también conserva esta parte del acero, el aluminio y el vidrio, y es una cosa impresionante, es imponente este edificio, realmente tiene como 44 pisos y arriba además de que está enorme, sigue siendo uno de los miradores más famosos de Ciudad de México y lleva bastantes años, ya lleva más de la mitad de un siglo al menos,
Entonces sí es como impresionante que además de que tiene una zona sísmica y que ha sobrevivido a sismos tan grandes como el que fue, creo que del 87, que fue un sismo enorme. También está el del 2017 y otro sismo que ha tenido sismos importantes realmente y se ha mantenido, porque no es como que se ha caído y se ha despedazado. Jamás la Torre Latino se ha hecho, se ha caído por un sismo. Entonces también esa parte impresionante de su estructura, que es impresionante, de que además de que es un rascacielos enorme y que tiene elementos tan frágiles como el vidrio, no ha tenido un empeoramiento o un desgaste en esta clase de desastres naturales que son muy frecuentes realmente en Ciudad de México. También hablamos de la Cineteca Nacional, que es del arquitecto Rollin, o de este grupo de arquitectos Rollin, que es futurista, o sea, sus techos son perforados y su ventilación es completamente natural. Tiene espacios en áreas verdes y exposiciones que realmente lo hacen unos lugares muy bonitos. O sea, está esta parte de que conversa con la parte de la naturaleza y estos elementos que realmente lo hacen sobresalir entre otros edificios. Entonces también tenemos esta parte de que entendemos que el contemporáneo busca esta parte de con elementos blancos, con elementos de madera, la naturaleza, y se complementan todo esto. También hablamos de que es muy frecuente en hogares, en oficinas de trabajo y creo que en edificios. Entonces es como esta parte de entender que la parte contemporánea busca más la funcionalidad y la sustentabilidad en la arquitectura. Claro, esto se ha dicho de que la arquitectura contemporánea es la muerte de la arquitectura mexicana, pero realmente no. Hay que entender que es esta parte que busca ser sustentable, busca cambiar, y chance de aquí a 30 años tenemos otra cultura que nazca por otra completamente estructuras diferentes, pero todos somos parte de un mismo proceso. La arquitectura simplemente es la muestra de la sociedad actual y busca también esta parte de representarnos, así como cambia la música, así como cambian las pinturas, como cambia el arte, como cambian las esculturas, también cambia la arquitectura y cambia en base como cambia la sociedad mexicana y la sociedad mundial más que nada, porque también con esta globalización tenemos muchos alcances de que vamos cambiando la forma que van cambiando otros países. O sea, nos vemos influenciados con lo que hagan en Europa, con lo que hagan en Asia, porque también Asia, o sea, actualmente hay mucha arquitectura, también se ve un poco influenciada con esta parte de los japoneses, con esta implementaciones de coreanas y chinas, también han tenido sus alcances en la arquitectura mexicana. Entonces también vamos adoptando cosas de otras culturas y la vamos implementando a nuestra arquitectura, y así también va a seguir, y en 30 años va a haber una arquitectura completamente diferente a la minimalista que tenemos actualmente. Pero pues estaremos aquí para verlo, tal vez, o tal vez no, pero tendremos la oportunidad de ver cómo cambia. Hasta aquí nos quedaríamos en este episodio. Esperemos que les haya gustado y tendremos cosas más a futuro, estoy segura que sí. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.